En nuestro video anterior estuvimos hablando acerca de los 4 pactos mayores que rigen el Antiguo Testamento, los cuales van a tener un pleno y total cumplimiento en la era milenaria. Pero también la Biblia dice de algunos grupos de personas que van a entrar a ese reino y que van a disfrutar todas las características que este reino tendrá. Pero, ¿cuáles son esos grupos de personas que van a intervenir en esa nueva dispensación? ¿Cómo serán sus características? ¿Estarán todos en cuerpos de gloria o estarán todos todavía en una naturaleza pecaminosa? Esto lo veremos en el desarrollo de este video en Abramos la Biblia con el pastor Alex Henao. Bienvenidos. En nuestro video antepasado estuvimos hablando de los 2 juicios que el Señor va a ejecutar cuando venga aquí a la tierra y ponga sus pies en el monte de los olivos. Y ese juicio es precisamente el juicio a Israel y el juicio a las naciones gentiles. ¿Cuál va a ser la base de este juicio o el resultado de este juicio? Los que aprueben este juicio, sin importar si es Israel o si son naciones gentiles, van a poder entrar al reino milenial que está a punto de comenzar. Recordemos que estas personas, tanto el Israel como las naciones gentiles, son personas que están vivas, que durante toda la gran tribulación no se encontraron con la muerte y que de alguna manera sobrevivieron a los resultados devastadores de la tercera guerra mundial llamada la Guerra del Armagedón, la cual también la explicamos en uno de nuestros videos. Ellos continúan vivos y el mundo igualmente va a seguir su curso, aunque va a tener cambios muy dramáticos, porque la gran tribulación va a traer una destrucción de más de la mitad de la geografía del planeta, por los terremotos que van a presentarse y las calamidades naturales que hacen parte de los juicios del Señor en esa gran tribulación. Entonces, aunque haya una gran mortandad y aunque el mundo sea destruido parcialmente, el mundo va a continuar, no va a terminar. Entonces, cuando el Señor establezca su reino milenial, aunque el mundo va a cambiar, porque van a empezar a operar todas las características que Él prometió durante toda su palabra, que las veremos más adelante, aunque esto suceda, el mundo sigue su curso. Por lo tanto, los 2 grupos que se van a someter a este juicio, que es Israel, el Israel sobreviviente, el Israel que está vivo, el juicio que está basado en la parábola de las 10 vírgenes y en la escritura de Ezequiel capítulo 20, verso 33, los que aprueben este juicio con el Señor van a entrar a la tierra, a los vínculos del pacto o de los pactos que ya vimos en nuestro video pasado. Es Israel o esas personas son personas que van a seguir en su naturaleza, es decir, en su humanidad, no han muerto y tampoco han resucitado. Por eso van a entrar al milenio, pero van a continuar con su naturaleza pecaminosa y expuestos a todas las características que tenemos todos los seres humanos en la actualidad. Y del mismo modo, las naciones gentiles o las personas que pertenecen a este grupo de naciones gentiles también serán sobrevivientes de la gran tribulación y sobrevivientes de la guerra del Armagedón, y los que aprueben el juicio a las naciones van a poder entrar a esta nueva dispensación en su calidad humana y al mismo tiempo en su calidad pecaminosa. Por lo tanto, tenemos que decir que estos 2 grupos de personas, el Israel que ha sobrevivido y los gentiles que han sobrevivido, van a entrar en cuerpos físicos, en cuerpos pecaminosos, no en cuerpos glorificados. El otro grupo de personas que tendríamos que hablar que van a estar en esta dispensación son unas personas que van a entrar en una calidad completamente distinta, que ya no van a tener cuerpos en naturaleza pecaminosa como los que acabamos de mencionar, sino que ya van a estar transformados, y al estar transformados van a estar completamente glorificados. Eso quiere decir que las condiciones del tiempo y las condiciones humanas y físicas no van a actuar sobre ellos. Y para que esto sea posible, el apóstol Pablo explicó que tenía que pasar uno de los grandes acontecimientos
que hacen parte de la base de la iglesia cristiana, y es precisamente el acontecimiento llamado la resurrección de entre los muertos. Desde el Antiguo Testamento ya se había hablado de que existiría resurrección de muertos y que unos iban a resucitar para vida y otros iban a resucitar para muerte. Eso es lo que dice, por ejemplo, el libro de Daniel capítulo 12, verso 2. Y estas mismas palabras las mencionó Jesucristo en el Evangelio de San Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Pero eso es una resurrección general, no una resurrección explicada o desglosada. El orden de la resurrección y la explicación más detallada de este acontecimiento la hace el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los Corintios en el capítulo 15, que precisamente tiene como título la resurrección de los muertos. Lo primero que tenemos que decir es que la resurrección de Cristo es la base del Evangelio. Y según Hechos capítulo 1, verso 3, es la prueba irrefutable e indubitable de que Jesús era el Mesías. Y se convirtió en el primer testimonio de la iglesia cristiana de los primeros años. Si vemos en el libro de los Hechos, vemos que lo único que predica Pedro es la resurrección de Cristo. Pero cuando ya entra el apóstol Pablo en escena, que ya empieza a aportar una serie de contenidos teológicos más organizados y más sistemáticos, él explica esta resurrección. Lo primero que tenemos que decir es lo que dice el verso 13 de 1 de Corintios capítulo 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Lo que está indicando Pablo es que la resurrección de los muertos es algo que es innegable y que es indudable, y es algo que tiene que presentarse. Aunque hay algunas corrientes filosóficas, inclusive religiosas, que niegan la resurrección, la Biblia enseña claramente que la resurrección de los muertos debe ser efectiva o debe materializarse. Vamos en el verso 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, todos van a resucitar. Pero en el verso 23, el apóstol en su exposición hace un orden de esta resurrección. ¿En qué sentido? La Biblia habla de dos tipos de resurrecciones desde una perspectiva general. La primera resurrección y la segunda resurrección. Pero la primera resurrección es un acontecimiento que se extiende en el tiempo. ¿Y ve? Y que tiene diversas etapas. Eso es lo que dice Pablo en el verso 23. Pero cada uno en su debido orden, dice Pablo. 2 puntos. Primero, Cristo como las primicias, es decir, el primero o el que compone la primera etapa de la primera resurrección es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que ha vencido la muerte. Por eso Pablo lo llama el primogénito de los muertos, es decir, es el primero que ha resucitado para nunca más morir y es el primero que ha podido vencer la muerte. Antes de Cristo nadie venció la muerte. Por eso algunos pueden decir que Elías y Enoc no murieron, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña claramente que tanto Elías murió como Enoc también murió. Si Elías y Enoc no hubiesen muerto, Cristo no sería el primogénito o el primero, sino que sería el tercero. Y eso no concuerda con la Biblia. La Biblia dice claramente que Cristo es el primero, el primogénito de los muertos, el único que ha vencido la muerte para nunca más morir. ¿Quiénes son los que siguen después de Cristo? Dice acá, luego los que son de Cristo en su venida. Eso quiere decir que el segundo grupo que va a resucitar y que hace parte de la primera resurrección son los que resucitan en el acontecimiento que la Biblia llama
la venida del Señor. Y recordemos que la venida del Señor es un acontecimiento que se extiende en el tiempo, que prácticamente en términos humanos o en la dimensión del tiempo de la tierra sería durante 7 años. Entonces, ¿cómo empieza el acontecimiento llamado la venida del Señor? Comienza cuando el Señor empieza a descender aquí a la tierra, porque esa fue la manera que el Señor escogió para venir. Hechos capítulo 1, verso 9 en adelante habla de la ascensión del Señor. Y dice que el Señor empezó a ascender a la tierra hasta que una nube le ocultó. Y unos ángeles que estaban ahí con los discípulos les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, así como le has visto ir al cielo, así mismo vendrá. Eso quiere decir que el Señor va a venir en forma descendente. No aparecerá, sino que va a descender. Entonces, el primer acontecimiento de la venida del Señor es el arrebatamiento de la iglesia. Y eso le explica Pablo cuando escribe a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, que habla de la venida del Señor. Y dice el verso 16: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Es decir, cuando el Señor está en las nubes, los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo, es decir, los muertos que fallecieron en la era cristiana, no durante toda la humanidad, no. Los salvos de la iglesia, las personas o los creyentes que murieron desde que la iglesia nació en Pentecostés hasta ese momento que sea recogida, durante todo ese tiempo y sin importar el lugar donde se encuentre. Esos son los primeros que van a resucitar. ¿Sí ve? Y después de esa resurrección, ¿qué es lo que va a pasar? Que los que hacen parte de la iglesia, los creyentes que están vivos, van a sufrir una transformación que de cierta manera es una clase de resurrección. Volvamos otra vez al en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, miremos el verso 51, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto es los que van a resucitar en la venida del Señor. La siguiente etapa es la que menciona Apocalipsis capítulo 11, que habla de los 2 testigos, que son los que van a predicar en Jerusalén, que dice la Biblia que van a ser muertos, y después de 3 días el Señor los va a resucitar y los va a llevar hacia arriba. Ese es el otro grupo que ha resucitado allí. Los otros 2 grupos que hacen parte de esta primera resurrección tiene que ver con Israel. Primero, el Israel que ya murió, o los salvos del Antiguo Testamento, llamados los santos del Antiguo Testamento, como es Abraham, como es Isaac, como es Jacob, como son los profetas, como son los patriarcas. Ellos, en unas condiciones completamente diferentes, también hubo oportunidad de ser salvos. Ellos, ¿cuándo van a resucitar? Cuando el Señor ponga aquí sus pies en el monte de los olivos. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento, lo dice Daniel capítulo 12 versos 1 y 2, y lo dice Isaías capítulo 26 verso 19 en adelante. Estos santos del Antiguo Testamento no resucitan con el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la resurrección es la parte final de un programa con un grupo o un segmento de personas. Por eso con el arrebatamiento se acaba el programa de Dios con la iglesia, por eso viene la resurrección. En la gran tribulación continúa el programa de Dios con Israel. Por eso los santos del Antiguo Testamento solo pueden resucitar cuando ese programa termine, es decir, al final de la gran tribulación, que concuerda precisamente con las palabras de los profetas que ya mencioné. Entonces, cuando Cristo ponga aquí sus pies en el monte de los olivos y termine la guerra del Armagedón, ahí van a resucitar todos los santos del Antiguo Testamento.
¿Y cuál va a ser el último grupo que va a resucitar en este periodo llamado la primera resurrección? Los mártires de la gran tribulación, es decir, aquellos que murieron, los judíos que murieron por Cristo durante todos estos 7 años, que fueron perseguidos por el anticristo, que cuando Cristo venga aquí también va a resucitar o van a resucitar. Apocalipsis capítulo 20 verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Eso quiere decir que antes del milenio se cierra la primera resurrección. Y estos grupos que acabo de mencionar, de grupos de resucitados que van a tener cuerpos de gloria, van a estar aquí en el milenio. Van a estar con Cristo en ese gobierno de 1000 años sobre la tierra. Y por supuesto cada grupo va a tener una actividad o un propósito completamente distinto. ¿Qué es lo que va a hacer Israel entonces en el milenio? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia en el milenio? ¿Qué van a hacer los gentiles en la iglesia, en el milenio? Esto lo veremos en los próximos videos. Entre tanto, les agradecemos a todos aquellos que nos están apoyando, suscribiéndose al canal y difundiendo siempre los contenidos que tenemos. E invitamos a todos aquellos que no lo han hecho, que se suscriban y que activen la campana de notificaciones para que se enteren todos los lunes de nuestros contenidos. Y al mismo tiempo invitamos para que tomen ese link y esos videos y los difundan entre sus familiares, sus redes sociales, sus conocidos, para que muchos puedan ser alcanzados por el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones para todos.